Junio de 1945. Hace semanas que el ejército invasor ha firmado la rendición. Los Países Bajos vuelven a ser libres. Se respira un aire festivo en Ámsterdam y todo el mundo vuelve a ser feliz. Todo el mundo no. En una cárcel de la ciudad hay un pintor frustrado que se llama Han. Han está muy nervioso. No sabemos si porque tiene un monazo del copón o porque sobre su cabeza pesa una acusación muy grave. Le acusan de alta traición. Y es que en unas minas de sal abandonadas de Austria han encontrado los aliados una gran cantidad de obras de arte en poder de los nazis. Entre estas obras se encuentra Jesús entre los adúlteros, del famoso Johannes Vermeer. Esa obra había pertenecido a Hermann Göring, el poderoso almirante nazi, y había llegado a su poder, según todos los indicios, por culpa de este pintor que está preso en Ámsterdam. Entonces, eso es una acusación muy grave porque has vendido patrimonio nacional y te pueden cortar la cabeza. Así que Han está que no sabe qué hacer. Pasan unas semanas y finalmente dice: mirad, es que eso no es un Vermeer, eso es una falsificación y lo he falsificado yo. Pero hay un problemilla y es que nadie le cree, porque los expertos han visto ese cuadro y han dicho que es una obra auténtica. Tiene suerte con el juez de turno y le dice: bueno, si has hecho un Vermeer, que yo lo vea, hazme otro. Y le traen todas sus cositas del taller para que pinte una obra. Dicen que también le trajeron un poco de morfina, ¿no?, para calmar el mono, porque si no, no le venía. En este caso, la inspiración. Y pintó esa obra, Jesús entre los doctores, que fue una de las obras que se expuso en su juicio, que se celebró 2 años después. Ahí podéis ver el juzgado, que parece más bien una sala de museo. Entre esas obras, detrás, en esa lona blanca, se encuentra la que os acabo de enseñar. Aquí la podéis ver mejor. No sé qué opina aquí el jurado de Naucas del Escalduna, si esto podría ser un Vermeer, si esto podría haber salido del mismo pincel que salió esta obra. Desde luego que compararlo con las grandes obras maestras de Vermeer parece un insulto. Pero si miramos obras de una época más temprana, quizás podríamos encontrar ciertas similitudes. Así que aquí tenemos que tomar una decisión. ¿Es un traidor, como dice la acusación, o es un simple falsificador, como dice la defensa? Afortunadamente, tenemos una herramienta muy poderosa que nos va a ayudar a esclarecer este asunto. Y esa es, por supuesto, la ciencia. Os presento a nuestro segundo protagonista, Paul Koremans. Este señor es el gran pionero en la investigación científica de obras de arte. Él y su equipo analizaron las obras que se presentaron como evidencia en el juicio. Y entre las cosas que encontraron, algunas eran un tanto sospechosas. Había tinta china en un óleo, había azul cobalto, un pigmento que no se inventó hasta el siglo XIX y Vermeer pintó en el siglo XVII, y había un polímero que se llama baquelita, que llevaba apenas unas décadas usándose. Estas pruebas parecían dar la razón al acusado. Pero ¿cómo habían llegado a las obras? Para entender lo que había pasado, tenemos que viajar a La Haya en los años 20, cuando nuestro acusado todavía era un pintor honesto y firmaba las obras con su nombre, Han van Meegeren. Han era un pintor prometedor, era un pintor bueno y tuvo un éxito relativo, pero pronto se vio que su arte no encajaba en la época que le había tocado vivir. Un crítico dijo de él lo siguiente: posee todas las virtudes excepto la originalidad. Eso fue el epitafio del artista y el nacimiento del falsificador. Han ya odiaba el arte contemporáneo. Había fundado una revista, en ella se metía con los artistas vanguardistas, les tildaba de degenerados, pero esta vez quería ir más allá, quería humillar a la escena artística. Y si su arte no era valorado en su época, lo haría viajar en el tiempo.
Así que se fue al sur de Francia y durante unos 5 años estuvo haciendo ahí una especie de proyecto I+D+I que sería ahora en falsificación de obras de arte. Y desarrolló una metodología increíble. Compraba obras del siglo XVII que luego limpiaba para que el lienzo fuese lo suficientemente antiguo. También se preocupó de comprar solo pigmentos que se usaban en el siglo XVII y llegó a hacer los pinceles a mano para simular a los que usaba el propio Vermeer. Pero eso no era suficiente. Una pintura al óleo, cuando se hace, es reciente, digamos que está fresca. Se puede identificar muy fácilmente con un test de solubilidad, por ejemplo, con alcohol. Había que hacer que se secase más rápido. Y ahí llega la gran invención de Van Meegeren. Añade a la pintura al óleo una resina con formaldehído y fenol. Eso es el polímero que se llama baquelita, y eso hace que al calentar la pintura se seque más rápido. Así que Hahn metía la pintura al horno, calentaba un ratito, lo sacaba y un poco al arguiñano. Han pasado 300 años, ¿no? Y tenía ya la obra envejecida. Pero eso tampoco es suficiente. No es suficiente porque los óleos, un poco como nos pasa a las personas, salen una especie de grietillas en la superficie, o que se llama craquelado. Y una obra de 3 siglos tenía que tener craquelado. Así que Hahn lo que hacía era enrollar la obra sobre sí misma para forzar la aparición de ese craquelado. Y luego, para que adquiriese lustre, lo manchaba con tinta china. Y de ahí la tinta china que aparecieron en los análisis de Coremans. Pero para falsificar también necesitamos saber pintar y saber qué pintar. Entonces Hahn decidió que el candidato perfecto era Vermeer, porque se conocían muy pocas obras suyas y la aparición de una nueva sería un caramelo muy goloso para los expertos. Decidió falsificar una obra de la época temprana de Vermeer, porque eso le permitía, pues bueno, tener ciertos fallos, y además sabía que los historiadores sospechaban que había pintado ciertas imágenes de escenas religiosas. Así que dijo, bueno, pues voy a pintar una escena religiosa y va a ser la cena de Emmaus, y me voy a inspirar en Caravaggio, porque los expertos del arte enseguida harán esta asociación entre el genio italiano y el flamenco. Y así, de esta mezcla nació la gran falsificación de Hahn van Meegeren. ¿Creéis que funcionó? Funcionó. Es más, el mayor experto en el área, Abraham Bredius, no solo dijo que era un Vermeer, dijo que era la gran obra maestra de Vermeer. ¿Vale? Esa obra se enseñó en el juicio, en este caso la tenéis en vuestra esquina superior derecha. Hahn había conseguido lo que quería, había tomado su vendetta. ¿Por qué no salir y humillar públicamente a Bredius y a todo el mundo que le había seguido? Pues la razón también es simple y triste. Dinero. Había ganado muchísimo dinero, llevaba un tren de vida increíble, se compró mansiones en el sur de Francia, daba fiestas por todo lo alto en Ámsterdam con caviar, champán y otras cosas y claro, no estaba dispuesto a abandonar ese tren de vida. Así que dijo, bueno, pues voy a seguir falsificando obras. Y así fue como una de esas falsificaciones llegó a las manos de Göring y a la postre le llevó a un juicio. Juicio, por cierto, en el que fue condenado, pero no por traidor, sino por falsificador. Quizás si no hubiese habido evidencias científicas que corroboraban su modus operandi, eso no hubiese pasado. De todas maneras, Hahn murió al de un mes, así que le hubiese dado un poco igual, ¿no? Cualquiera de las dos cosas. Pero tenía todavía un as en la manga, un último golpe que dar. Y es que el pintor que había empezado este juicio como traidor a la patria y que posiblemente era simpatizante de los nazis, hay incluso un libro suyo dedicado al mismísimo Hitler, acabó convirtiéndose en un héroe nacional, porque dijo que una obra suya había sido cambiada por más de 200 obras que sí que eran patrimonio. Se hizo una encuesta y fue la segunda persona más popular del país, solo por detrás del mismísimo primer ministro.
Al fin y al cabo, ¿qué es engañar a la opinión pública cuando has firmado el último Vermeer? Eskerrik asko.